El cobre ha registrado importantes bajas en las últimas semanas. De hecho, en estos últimos días ha acumulado una caída de un 7%, algo que por supuesto preocupa a los mercados a nivel internacional y por sobre todo a la economía chilena por la relación estrecha que tiene justamente con el metal rojo. Vamos a ver los elementos que influyen acá y por supuesto cuáles son las expectativas que se pueden dar sobre el cobre con el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. Patricio, muchas gracias por estar aquí en DFTV. No, un gusto. Bienvenido. Bueno, hablemos de cobre porque siempre caídas importantes en el metal rojo tienen un efecto de preocupación para las distintas economías, como yo decía en la introducción, y por sobre todo la chilena. Vamos al origen de esto. Hay una caída importante en los precios. ¿Por qué se da? Yo diría que principalmente había una cierta expectativa de que China este año iba a seguir creciendo a una tasa algo por encima del 8%, el año pasado lo había hecho algo menos, pero las expectativas para este año eran mucho más favorables respecto a China. Las cifras del primer trimestre han mostrado que China se ha venido desacelerando, está creciendo algo menos, está creciendo en torno a un 7,7% en el primer trimestre. Adicionalmente los inventarios también han ido subiendo, hay una cierta, digamos, falta de información de cuánto es el stock efectivo que puede tener China. Está este temor del sobrestock de cobre, efectivamente. Claramente, y el hecho de que China se desacelere con una India que está claramente algo más débil también, lleva a proyectar que de aquí a fines de año probablemente el crecimiento de la oferta va a superar el crecimiento de la demanda. Y por lo tanto, precios del cobre por sobre $3.50 hoy día se ve bastante menos probable que se mantengan durante gran parte de este año. Y en ese contexto hemos visto una situación en que el precio del cobre ha tendido a niveles por debajo de los $3.20. Otro elemento que también ayuda en todo esto es la apreciación que ha tenido el dólar. El dólar se ha apreciado respecto al yen, se ha apreciado también respecto al euro, y eso lleva a que un precio del dólar, del precio del cobre que está en dólares, también significa que tiende a caer por la apreciación del dólar. Por lo tanto, es una combinatoria de ambas cosas. Pero yo diría que lo más preocupante es el hecho que las perspectivas con respecto a economías como China se han tendido a ajustar un poco a la baja durante en la última semana. Salieron las cifras del Fondo Monetario, en la cual también ajustó que China podría crecer más cerca del 8%. Y yo diría que hoy día China probablemente va a tener un crecimiento que podría estar entre un 7,7 y un 8%, inferior al 8,2, 8,3% que se estimó hace algunos meses atrás. Y en ese contexto, claramente, las expectativas de cobre, si uno tuviese que proyectar, pensar en promedio del año sobre $3.50 se ven optimistas. Por lo tanto, hoy día pensar en un promedio cercano a 3.30, 3.40, yo diría que son más bien conservadoras y no pudiendo descartarse incluso cifras menores todavía. También en esto influye los altos precios del cobre que se han registrado durante los últimos años. Hay una base comparativa importante justamente y que podría influir en todos estos elementos para que haya una caída importante del precio. Bueno, lo que pasa es de que hemos visto que en el último tiempo también los demás precios, los demás commodities subieron con fuerza. Y por lo tanto hay una cierta tendencia a estimar de que este ciclo favorable de commodities también estaría terminando. Y por lo tanto estamos viendo caída en el precio del oro, en el precio de la plata, varios otros metales también están cayendo, ¿ya? Y también estamos observando que el precio del petróleo también está cayendo. O sea, cuando estamos hablando de que hace algunos 5 o 6 meses hablábamos de un Brent que estaba cerca de 115, 120 y hoy día está en torno a los $100, incluso el WTI ha caído muy por debajo de los 85, acercándose a los 80. O sea, claramente estamos en una situación donde ha habido un cambio en que los precios de los commodities han tendido a caer. Entonces, cambio generalizado. Un cambio generalizado. Y en eso te digo, existe una situación de que la economía mundial se está recuperando, pero sigue débil. ¿Ya? Europa tiene perspectiva de recuperación recién hacia el año 2014 como promedio y por lo tanto en ese contexto pensar que el ciclo de altos precios de los commodities iba a continuar durante este año ha ido diluyéndose. Perfecto. ¿Ya? Y ese es un tema, también viene toda una perspectiva de que hacia fines de este año ya debiesen empezar a acabarse estas políticas de estímulo fuerte que han tenido en la economía americana, por ejemplo la Reserva Federal. Por lo tanto, al terminarse ese estímulo también significaría de que los inversionistas se empezarían a mover hacia otros activos, por lo tanto dejando algunos activos como el caso del oro o otros metales. Por lo tanto, es toda una combinatoria que se ha juntado en estos días y por lo tanto pensar de que el precio del cobre iba a estar permanentemente sobre $3.50 o acercándose a 4,
era claramente un tema que más bien es una ilusión. Yo diría de que pensar en precios de largo plazo en torno a $3, yo creo que son mucho más realistas que pensar que iban a estar más cerca de 4. ¿Cuál es el efecto justamente de esta ilusión que se va desvaneciendo para la economía chilena? Tenemos claro la dependencia en este caso que tiene la economía local justamente a las exportaciones de cobre. ¿Podría haber un impacto negativo de aquí pensando ya a final de año, en los próximos años también? Yo diría que el primer impacto es el hecho de que el fisco ha comprometido gasto con un precio de largo plazo que está algo por debajo de los $3.10. Por lo tanto, en la medida que el precio del cobre ande rondando los $3.15, $3.20, está prácticamente muy cerca de ese precio en el cual se ha determinado que es de largo plazo. El gobierno se ha comprometido con gastos permanentes y por lo tanto, en la medida que en los próximos años este precio tienda a ajustarse a la baja, vamos a tener un problema fiscal. Y ese es un tema a tener presente. Es cierto que conjuntamente baja el precio del cobre, han bajado otros precios como el precio del petróleo, pero nosotros hemos perdido competitividad. Yo diría que es claro, y lo han dicho las mismas compañías mineras, que el costo de producir una libra de cobre en Chile ha subido en forma significativa, tanto por aumento de costos laborales, temas energéticos, ya también por algunos temas medioambientales. Por lo tanto, en general, una caída del precio del cobre en el mundo no va a ser acompañada en Chile por una caída en los costos. Claro. Por lo tanto, nos podemos quedar por un tema de excedentes mucho menores y en ese sentido el fisco puede no recibir lo que está pensando que va a recibir por el lado del cobre. Por lo tanto, hay un tema fiscal que está ahí. Otro elemento que no es menor en la economía chilena es el hecho de que nos hemos vuelto muy dependientes del cobre. Siempre se ha hablado de esta necesidad de potenciar y la diversificación de oferta. Claro, o sea, nosotros tuvimos en un momento en que el cobre llegó a ser casi el 40% de nuestras exportaciones y básicamente nos felicitamos en que tuvimos un crecimiento muy fuerte de las exportaciones no cobre. Ese tema ha cambiado en los últimos años. Nuevamente el cobre ha vuelto a ser más del 50% de nuestras exportaciones, ¿ya? Y ese es un tema que estamos viendo, que las exportaciones no cobre han ido perdiendo competitividad. Nos hemos encontrado con una mano de obra más cara, hemos tenido problemas también cambiarios, ¿ya? Hemos visto que el costo de la energía ha subido, por lo tanto nuestro sector exportador no cobre en general ha perdido competitividad en forma significativa. El sector cobre, dado que el precio era alto, podía soportar de que los costos laborales subieran, claro, de que los costos energéticos había un subieran, margen que podía había un margen, ¿ya? Por lo tanto, eso uno puede asociarlo a esta enfermedad holandesa que mucho se ha hablado, y hoy día nos encontramos con un sector no cobre que es muy chico. O sea, cuando estamos viendo de que las exportaciones totales reales de bienes y servicios en Chile están creciendo del orden en torno a un 3% al año, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, con un crecimiento de la producción de cobre que anda en torno a un 4%, significa que las exportaciones no cobre están creciendo entre 1,5% y 2% al año, lo cual es muy bajo. O sea, claramente hay un problema estructural en las exportaciones no cobre que no lo hemos atacado. En general, este hecho de que el cobre ha tenido un precio muy significativo ha escondido un poco esta situación estructural que se está produciendo en las exportaciones no cobre. Por lo tanto, cuando el precio del cobre tienda a moverse a precios probablemente más cercanos a $3, va a ser mucho más notorio porque nos va a mover una balanza comercial que va a ser probablemente de equilibrio o deficitaria. Eso te iba a preguntar, ¿se acentuaría este déficit de cuenta corriente que de hecho ya ha sido notado por el mismo Banco Central como un tema de preocupación? O sea, yo diría que eso, la probabilidad de que este año tengamos un déficit de cuenta corriente sobre 4, como lo ha dicho el Banco Central, es bastante alta. Ahora, en la medida que el precio del cobre cae, también caen las rentas que obtienen las empresas mineras, claro. Por lo tanto el déficit de cuenta corriente no es que se tienda a incrementar, pero lo relevante de todo esto es que este año tenemos una balanza comercial que está prácticamente en cero. El próximo año, si es que no hay un cambio significativo en las exportaciones no cobre, nuestras exportaciones, nuestro nivel de exportaciones va a crecer relativamente poco, probablemente de los casi 80.000 millones que hay estimado para este año, llegaremos a un número que puede estar cerca de los 82, 83 mil millones, ¿ya? Pero nuestras exportaciones van a crecer probablemente mucho más porque crecen de acuerdo a la economía. Si la economía crece al 5% o 6%, las exportaciones van a crecer en torno a eso. Por lo tanto, el próximo año, en vez de tener una balanza comercial deficitaria de menos 50, probablemente vamos a tener una balanza comercial deficitaria de menos 2.500. Por lo tanto, la cuenta corriente va a pasar a un déficit no de 4 o 4,2%, va a pasar probablemente al 5,5 o 5,7%. Claro. Por lo tanto, tenemos un problema fundamentalmente por el lado de las exportaciones. Nuestra producción de cobre física en general está acotada ya durante estos años. Va a aumentar en los años siguientes por los proyectos que vienen. Pero me preocupa mucho más las exportaciones no cobre que en volumen están creciendo poco. Ahora, nosotros nos hemos diversificado en materia de países.
Fuimos mucho en el caso de Europa, nuestras exportaciones fueron a Estados Unidos y en el último tiempo nuestras exportaciones se han movido a Asia. Pero tenemos que ver de que básicamente China, que es nuestro principal digamos, socio comercial, donde básicamente cerca del 24% de nuestras exportaciones van a China, ¿ya? De ese 23, casi 24%, el 20% son exportaciones mineras y 19% son exportaciones de cobre. Quiere decir que a China estamos exportando solamente un 3 o un 4% del total de nuestras exportaciones van a China. Por lo tanto, hay una tremenda labor que hay que hacer para que nuestros exportadores más pequeños puedan entrar a Asia, fundamentalmente a China. Por lo tanto, no es fácil entrar en los mercados asiáticos y ahí hay una labor probablemente que hay que volver a hacer como se hizo en su momento con ProChile. ProChile fue muy fuerte en los 80, en los 90, donde abrió mercados, donde permitió ingresar a los mercados europeos, ingresar al mercado americano, ¿ya? Pero hoy día esa misma labor probablemente, que ya no es necesaria en esos países porque nos conocen, etcétera, hay que volver a hacerla, pero probablemente en Asia, donde los mercados son mucho más complejos para entrar. Entonces, claramente hay un tema con las exportaciones no cobre que se ha dejado un poco atrás y creo que hoy día se va a empezar a notar cada vez más fuerte y en los siguientes años se va a notar en un déficit de cuenta corriente más alto. ¿Ya? Es cierto que el déficit de cuenta corriente hoy día está financiando fundamentalmente inversión y probablemente no debiésemos preocuparnos tanto en el corto plazo, pero paulatinamente ese déficit también se va acompañando con algo de consumo y va a pasar a ser un problema. Por lo tanto, tenemos tiempo, pero yo diría que ya el tiempo apremia y yo diría que esto es una política que tiene que tomar más bien a nivel gubernamental de cómo mejoramos todo lo que tiene que ver con exportaciones no cobre, que ha estado bastante flojo en el último tiempo. Perfecto. Patricio, muchas gracias por este análisis. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y ustedes, por supuesto, ya los invitamos a una nueva entrevista aquí en DFT.